Y lo prometido, le dijimos que íbamos a hablar de la economía, de cómo estamos y de cómo podemos llegar a estar. Es un ejercicio difícil y por eso, en este caso, vamos a transmitírselo a nuestro invitado, el economista Fabián Medina, que nos está acompañando en el día de hoy. Fabián, muchas gracias por venir. No, gracias a vos, Walter. Bueno, sé que te estoy poniendo en un brete con este ejercicio, ¿no? Pero en principio sabemos que la economía no va a estar igual mañana que lo que estuvo ayer, ni en el futuro cuando haya un recambio presidencial. Probablemente la Argentina no se encuentre en las mismas condiciones que hoy, ¿no? Nos vamos a encontrar, hasta el recambio presidencial, yo dividiría en dos. Dos sectores políticos, uno que es hasta el 27 de octubre y otro del 28 al 10 de diciembre. ¿Por qué? Porque vos hoy tenés un problema de lo que sufrimos la primera semana después de las PASO, fue todo ruido político. Vos fijate que cuando se pusieron al habla los dos principales precandidatos que pasaron a ser candidatos, se tranquilizó la cosa. Porque si hubiera sido financiero o económico, necesitaba muchos recursos. Ahora tenemos dos momentos. Hasta el 27 de octubre, que es la elección general, por los datos que venimos teniendo, va a ser elección general, ya no primera vuelta. Y del 28 de octubre al 10 de diciembre, que es la transición y el traspaso. A ver, si se te llega a complicar del 28 de octubre al 10 de diciembre, no es mucho más complicado que eso. Se adelanta el traspaso y se terminó la historia. No considerás con la Constitución, pero creo que hay momentos en el cual eso se puede cambiar. ¿Creés que simplemente con ese recambio se pueden ordenar las variables económicas en ese momento? A ver, si vos tenés mucho ruido político, porque vos tenés hoy un presidente legalmente constituido, porque le corresponde hasta el 10 de diciembre, pero está legitimado un precandidato que pasó a ser candidato con mucha diferencia de votos. Hay más todo lo que puede decir fraude, narco, todo lo que quieras. Es todo ruido político, todo especulación. Sí. Desde ese momento por ahí se te puede acomodar un tema porque ya vas a tener un nuevo equipo económico. Vos fijate que era ruido político en un principio y se terminó de de estabilizar cuando asumió Hernán Lacunza. Sí. Lacunza no es del mismo estilo de Duhovne o de todo el ala económica del gobierno, excepto Pratgay. Sí, sí, sí. Es más bien de un tipo, más bien intervencionista, si lo dejas trabajar con las manos libres. Lo que pasa es que en 2 meses mucho no va a ser. Está para estabilizar el tipo de cambio. Esa es la realidad, lo dijo él, y ha generado una transición ordenada. No estoy poniendo palabras en la boca de nadie, simplemente estoy repitiendo lo que dijo al momento de asumir el ministro. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener momentos de alta inflación, de entre 6 y 7%, eso lo tenemos que descontar. Con esos datos nos lleva a 55 a fin de año, 55 o 56, y tenemos 2 temas complicados. El congelamiento de combustibles, que tenías un 10% retrasado antes de la PASO, la devaluación es un 30, un 25%, que llega hasta el 15 de noviembre. Sí. Si los señores de las empresas petroleras deciden aplicarlo todo junto o en 2 partes, esos 35, casi 40 puntos se reflejan entre 7 y 8 puntos de inflación directa. Ahí te fuiste de 55, 56 a 63, 64%. No vamos a pasar de ese número. El otro problema que tenés es a partir de enero. ¿Cuál es el problema? Sacamos el IVA. El IVA del 21%. El 2 de enero vas a ver todos los precios remarcados con el IVA nuevo. De nuevo. Eso te va a generar una diferencia promedio de 15 puntos. Porque tenés algunos productos con 10,5 y otros con 21. 15 puntos de los alimentos. La canasta de alimentos hoy representa el 33% de la ponderación, o sea, la tercera parte. Son 5 puntos directos, eso ya te pega 5 puntos directos en los datos de INDEC que se van a publicar en febrero, sea el gobierno que sea. Después si querés podemos discutir si está bien o está subvaluado el índice, es otra cosa. Vas a tener un periodo de alta inflación por lo menos hasta marzo-abril.
sea el gobierno que sea, porque es el continuo de esto. ¿Por qué hasta marzo-abril? Porque vos tenés en diciembre, vas a tener que refinanciar la deuda, sí, porque tenés un cúmulo de 60.000 millones de dólares a pagar entre 2021 y 2022, no es 2022-23, sino 21-22. Y hoy no tenemos ni siquiera ese dato de reservas. Hoy tenemos reservas en alrededor de 58-59 mil millones. Efectivos 12, porque teníamos 17, los que se usaron para nivelar el tipo de cambio, para estabilizar el tipo de cambio, más los refos. Entonces, después si tenés un cúmulo de los swap con China, que son 8.000, 9.000 millones, pero son únicamente para inversiones chinas en Argentina. No sean de libre disponibilidad, por más que el yuan, ese es otro tema que nos va a llegar, por más que el yuan haya sido tomado como moneda internacional de cambio y de reserva. Eso fue ya el 2016. Vamos a tener un sacudón de nuevo con el tema yuan, con el nivel de devaluación que tiene China. A ver, la guerra comercial entre China y Estados Unidos nos va a pegar de lleno. Hoy tenemos un gran número de importaciones y nos va a pegar, porque China devalúa, Estados Unidos pone aranceles y nosotros estamos en el medio como el pato de la boda. Y aparte, al ser un mercado tan frágil, no abierto, tan frágil en sí, ellos estornudan y nosotros nos resfriamos. Sí, hay quienes señalan, bueno, hay una oportunidad ahí para ubicar los productos argentinos en el exterior, pero estamos en un momento, como bien vos decís, de una economía muy frágil como para poder aprovechar estas ventanitas que se abren. Pero para aprovechar esa ventana vos tendrías que estar en condiciones de producción. Exacto. Y estamos en un esquema de recesión con altos niveles de inflación. A ver, ahora vamos a decir la inflación. Yo decía hiperinflación y todos me decían de todo, tener ameo. Pero si voy al dato, ¿cuánto tiene el mundo? ¿3%? Sí, no, estamos. Nosotros estamos en 50, 60. Una locura. El que me diga que no es hiperinflación, que me lo demuestre. Pero de hecho la SEC lo confirmó el año pasado y no sigue estando. Y tenés el 90, el 95% de las empresas argentinas con estados en etapa de pérdidas. Porque se aplicó el ajuste por inflación, se le cayeron todas las ganancias y pasaron a pérdida o con muy poca ganancia. Después que tenemos el problema con las provincias, lo dijiste vos. Si querés eso nos tomamos tranquilos o analizamos el IVA primero, como quieras. Sí, a ver, vayamos por partes, ¿no? Hablabas de los alimentos y de esta decisión del gobierno de suspender la aplicación del IVA que va a comenzar o va a retomarse el 2 de enero. El 2 de enero del año próximo, ¿no? Salvo que la próxima gestión decida avanzar por un camino similar, porque en su plataforma tenía de alguna manera explicitada esta idea, ¿no? O proponga hacer algún esquema distinto en cuanto al IVA. Sí. ¿Estás de acuerdo en la forma en que se aplicó o crees que hubo un error, como señala Alberto Fernández, en cómo el gobierno avanzó con esta quita del IVA? A ver, tenés dos formas. Una que es la que dice Alberto Fernández, que te dice que debía haberse, además que Fernández lo está proponiendo Nielsen, Cecilia Todesca, en cuanto a haberlo hecho vía tarjeta de crédito, débito, para devolución, como hacíamos antes. Uno. O dos, lo que yo digo que está directamente mal implementado. A ver, el IVA en el artículo 28 te dice que el Estado Nacional puede, mediante decreto simple, bajar hasta el 25% de la tasa, de la alícuota. Sí. De 21 son 5 puntos. Para abajo, 5 puntos para arriba. O sea, vos lo podías haber bajado por un decreto a 16 y hubieras mandado al Congreso para eliminar algunas exenciones, el cual no tocas la cadena y a su vez después tenés el tema que se consolida en 16. Cuando se consolida en 16, hay plata que efectivamente sale a la calle todos los meses. No hacía falta hacerlo ahora, lo podías haber hecho en abril. Sabías que venías un periodo de recesión. Estabas en medio de la recesión. Tenías que haberlo potenciado. Entonces, si vos lo hacías ahí, hoy ibas a ver resultados positivos en cuanto a niveles de recaudación incluso. Lo que hiciste fue bajarlo de 21 a 0, por lo cual, de acuerdo a ese artículo que hablamos antes, que es el 28, es ilegal. Sí. Y segundo, te metiste con los bienes
que directamente trabajan son objeto del impuesto. Eso no es potestad del Ejecutivo. Artículo 99 de la Constitución establece que es atribución del Poder Legislativo. Por lo tanto, es ilegal por la tasa y es inconstitucional al meterte con el objeto imponible del impuesto. Es un tema... Y después pasamos a las provincias. Claro, es un tema para debatir porque forma parte de este reclamo que están realizando también las provincias, que también tiene que ver con el tema ganancias y es un tema que te propongo que dialoguemos en el próximo bloque. Lo hacemos en el próximo bloque. Ustedes no se vayan, en instantes regresamos con el programa. Las cloacas llegaron al barrio San Francisco y ya están habilitadas 51 manzanas de Morón Sur, entre las calles Ortiguera, Stevenson, Don Bosco y Eva Perón. Ahora los trabajos continúan en Aedo y El Palomar. Con esta histórica obra, más de 75.000 vecinos tendrán cloacas en Morón. Estas son obras para siempre. Morón Gobierno. Disfrutar lo singular. Observar lo increíble. Este invierno, venite a San Juan. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Es un cambio impresionante el que hicieron ahora. Te sentís contenida acá. En Lanús ya pavimentamos 700 calles del municipio. Colocamos más de 15.000 luces LED en todos los barrios y recuperamos 19 plazas y parques para que nuestros vecinos puedan disfrutar del espacio público. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanús nos une. Y retomamos el programa y retomamos la charla con Fabián Medina. En este caso, les decía que íbamos a hablar del tema de las provincias y el reclamo que están realizando a la Nación a partir de la decisión del Gobierno Nacional de subir el mínimo no imponible de ganancias. Mencionábamos en el bloque anterior lo que fue la suspensión del IVA para alimentos de la canasta básica. Yo recordaba esta semana, Fabián, tiempos atrás, en épocas del gobierno de la Alianza, cuando los gobernadores peronistas se reunían en el Consejo Federal de Inversiones. El mismo lugar de siempre. Donde hice guardias largas por aquel entonces, esperando salir a hablar con alguno de esos protagonistas. Entre ellos, vale recordarlo, Néstor Kirchner, que era uno de los que más diálogo tenía en ese momento con los medios para contar un poco lo que estaba pasando. Y hoy nos encontramos con una situación similar a partir de esta decisión del gobierno de avanzar con la quita del mínimo no imponible, con la suba del mínimo no imponible de ganancias. ¿Están en lo correcto en su reclamo las provincias? ¿O hay algún error legal ahí que les puede salir el tiro invertido? Mira, te lo voy a decir. A ver, yo entiendo la situación, lo respeto, es atendible, obviamente. Se quedan sin 40.000 millones de pesos. La suba del mínimo no imponible en momentos de emergencia por la última reforma tributaria del 2017, si bien estaba planificada todos los años, un poco más, este año se sube en cuestión de emergencia. Eso se puede hacer. El tema complicado es cuando vos hablas de coparticipación por el IVA, y en el cual estableces que no le llegan recursos nacionales a la provincia, con lo cual no puede hacer frente a los sueldos provinciales y a las jubilaciones provinciales. Lo que es sueldo provincial es el artículo primero de el inciso 1 de todos los presupuestos provinciales, gastos corrientes.
Y la jubilación es el artículo el inciso tercero del gasto corriente. ¿Cuál es el problema? En el año 1933, cuando se crea la coparticipación en el país, que en ese momento eran 8 provincias y 15 o 17 territorios nacionales, se estableció que la coparticipación no puede ser utilizada expresamente en articulado para gastos corrientes. ¿Cuál es el problema? Si vos decís que estás argumentando una presentación en la Corte Suprema con un amparo para que te genere el gasto corriente, para poder subsanar el gasto corriente, lo más seguro es que la Corte Suprema te lo rechace. Con lo cual perdiste la oportunidad de quejarte. Tal cual. O sea, ¿es un momento de debilidad política? Sí, del gobierno. ¿Por qué? Porque está con una situación de 50-30. Tal cual. En realidad es 70-30, pero tenés 50 en el candidato más grande. Por lo tanto, no solamente no estaría llegando a segunda vuelta, sino que estaría perdiendo en primera y por... Sí, las últimas encuestas están dando unos 20 puntos por lo menos. Por eso. Entonces, vos tenés que ser tranquilo, ir tranquilo, pisar sobre seguro. Yo no pido que los gobernadores todos sepan el tema de la coparticipación federal, pero por lo menos los asesores, los ministros de Economía, no jugarse a tinta hacia locas. Hay quienes especulan con que esta presentación y esta demanda también tiene que ver con, bueno, marcarle un poco la cancha al gobierno que viene, ¿no? Que es con quien se van a tener que sentar a partir de diciembre a discutir, bueno, cuáles son los ingresos que nos corresponden a nosotros y con qué vamos a contar para poder sostener el nivel de gasto que tiene la economía. En ese sentido, yo creo que ya está hablado el tema. Vos fijate que salió Alberto Fernández a hablar de un nuevo esquema de coparticipación, entonces ya sabe que hay otra forma de distribuir. Yo, hace ya a esta altura, muchos años atrás, hice un nuevo esquema que tenía felicitación del hoy jefe de gabinete, del que era jefe de gabinete, y el ministro de Economía. Hoy son 2 candidatos presidenciales, los dos. Señor. En el cual después hice un par de libros y los actualicé sobre el tema de coparticipación. Yo creo que más allá de eso tenés que disponer un fondo anticíclico de reserva por región, en el cual no sea disponible de un solo gobernador, sino la firma conjunta de los 3 gobernadores para casos específicos. Pero bueno, eso es otro momento. Qué bien que vendría, ¿no? En este momento contar con un fondo así, como está la economía y como lo que podemos esperar para adelante, ¿no? Porque el año que viene no va a ser un año fácil. El año que viene va a ser duro, pero, por ejemplo, vos tenés hoy un proyecto de los senadores, encabezado por Carlos Caserio, que quiere una compensación por la coparticipación que no le llega a las provincias. Sí. A lo cual uno ya se puso en contacto con Caserio, diciéndole, ¿y si en lugar de hacer un cambio, pedir una compensación, lo hacemos como corresponde la ley de IVA? Y lo bajamos a 16 y eliminamos exenciones. Por ejemplo, artículo 1 de la exención. Todos los libros y revistas. Que los libros y revistas estén incluidos como exención aquellos que sean material de estudio. Sí. Lo que son novelas, revistas, de lo que quieras, deben pagar impuestos. Un punto, por ejemplo, con el cual vos podés achicar la tasa. Y cuanto más chica es la tasa, más gente va a pagarla porque es más fácil pagarla que evadirla. Después otro punto tenés que IVA está exento el oro amonedado, o sea, las monedas de oro. Sí. Está exenta. Paga impuestos internos. Está bien, como suntuario. Pero debería pagar IVA, porque el que tiene para comprar una moneda de oro no es que le falta la plata. Tal cual. Si vos me decís el artículo 1 de necesidad, lo reducimos. Pero después hay otras cosas que no. Va a ser complejo, ¿no? La puja distributiva en un momento de recesión fuerte como el que tiene la Argentina, en esto de la necesidad que tiene la economía en general, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, la industria, de bájennos un poco la carga impositiva para poder salir hacia adelante, bájennos las tasas. Y por otro lado, la necesidad que tiene el Estado de recaudar para poder tener los fondos necesarios para distribuir. A ver, bajar la tasa no significa siempre perder recaudación. En un momento de recesión como está hoy, cuando vos bajás la tasa, bajás la alícuota, lo que vas a generar es un mayor nivel de recaudación por aumento de la cantidad de ticket.
Lo mismo que firmaron el pacto fiscal para bajar ingresos brutos y no lo bajó nadie, ingresos brutos. Y dice, no lo podemos cumplir porque estamos en recesión. Pero es que es el momento adecuado para bajarlo. Porque si vos lo bajás, los ingresos brutos, obviamente, para hacer todo eso es necesario tener controles. No estamos hablando de controles a punta de pistola. Sí. Estamos hablando de controles en serio, con inspectores que cumplan su tarea, verifiquen, hagan actas, manden a los tribunales de defensa del consumidor o a los tribunales de comercio y se resuelva como corresponde de acuerdo a la ley. Eso no es estigmatizar a nadie, eso es simplemente hacer lo que corresponde. Porque todo tipo de política, más allá que sea económica o no, tenés que tener una devolución desde la calle. Si vos no tenés devolución, hagas lo que hagas, cae todo en saco roto. Y ahí es el problema que tenés de falta de recaudación. Además de los problemas que tenés de liberación de los combustibles, en su momento, con los cuales el año pasado te subieron un 80%, y además tenés el problema de que no te liquidan dólares de exportaciones. Porque como es voluntaria, el productor chico te liquida todo porque lo necesita para generar el flujo comercial. Y el productor grande te liquida únicamente la que necesita. Y tiene el resto de los fondos en el exterior. Total, te dicen, mientras lo tenga declarado en AFIP, no, está bien. Pero si el producto sale de acá, con mano de obra de acá, con cadena de valor agregado de acá, cuando se vende afuera, la plata tiene que volver al Banco Central. Tal cual. Fabián, te hago la última consulta. Sí. Tenemos a la misión del Fondo Monetario Internacional aquí, dialogando con el nuevo ministro de Hacienda, dialogando con los equipos técnicos de Alberto Fernández. Me pregunto si hacia adelante la próxima gestión puede prescindir del Fondo Monetario o es un organismo necesario para transitar esta etapa tan crítica que tiene la economía. A ver, la gestión, la misión que llegó el sábado, con Roberto Cardarelli a la cabeza, como siempre, no va a tener problemas porque se ven las metas hasta junio y estaban sobrecumplidas. O sea que en 15 o 20 días te van a llegar, pero son 5.400 millones nada más. Sí, tal cual. En el último mes perdimos 10.000. Con todos los refos, con todo, se perdieron 10.000 millones de reservas. Entonces vas a reconstituir un poco. El tema es, el fondo tiene que entender que hizo un préstamo que no correspondía ni siquiera de acuerdo a sus estatutos. Argentina es el mayor deudor del mundo que tiene el fondo. Pero no porque Argentina vaya a pedir, Argentina es un irresponsable. Cuando vos vas a pedir, el que es el responsable de la plata, ese que la tiene. Por lo tanto, el Fondo Monetario va a tener que ayudar a la Argentina, no en seguir mandando más plata, sino en refinanciarlo. O dar alguna posibilidad de refinanciación en el cual sea bueno y salvable para los dos. En el cual a 2021, 2022 no se va a poder pagar porque es impagable. Y que yo sepa, los muertos no pagan. Y si no, si pretenden ese esquema, le vamos a tener que avisar al mundo que el fondo llegó a esa situación del país. Y obviamente, si lo podemos cubrir durante 2020, debería ser adecuado, que si, por pago anticipado, no una quita porque no la puedes pagar, sino una quita por pago anticipado, por un descuento de intereses, porque debería ser a partir de 2025 con los pasos, como estamos hoy, para que vos puedas crecer y pagarlo desde ahí. Que puedas una vez más recuperar una economía que está... Por lo menos volver al consumo. Crítico, ¿no? Vos necesitas llegar de vuelta al 80% del consumo interno, o 75%, y de ahí generar las reinversiones para después ir a la inversión directa. Esperemos que así suceda. Fabián, gracias por acompañarnos hoy. Y gracias a ustedes por estar ahí. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana próxima, como hacemos cada 7 días aquí, adelantando las noticias.